El aire se había vuelto más denso. El reloj marcaba las 3:07. Mikkel se levantó de la cama con una mirada perdida y un sentimiento oscuro que le consumía por dentro. El tiempo parecía detenerse, y el silencio solo estaba interrumpido por un tic-tac del reloj. Ese viejo reloj de pared que había en el salón y que parecía ser capaz de abrirse paso por toda la casa e inundar los 3 pisos con ese gotear débil, pero constante e inexorable. Bajó de la cama, y su pie descalzo tocó el frío suelo sin inmutarse. La madera emitió un leve crujido. Parecía que en el silencio de la noche cualquier ruido podía ser escuchado a kilómetros a la redonda. Dio un paso tras otro, de forma lenta e imparable. Estaba despierto, pero si un observador externo le estuviera mirando, podría pensar perfectamente que estaba observando un sonámbulo. A medida que se acercaba a la habitación de sus padres, parecía que el ambiente se hacía más y más pesado. En su cabeza los pensamientos se volvían cada vez más oscuros. En esa creciente escalada hacia la locura del silencio más tenebroso, abrió la puerta y entró a la habitación. Eran las 3:11. La habitación de sus padres era un regreso a la cordura. Las respiraciones acompasadas de ambos eliminaban esa aura de sobrenaturalidad y los regaban todo con la manguera de la cotidianidad. Los observó unos instantes, ambos tapados, respirando rítmicamente, sin percatarse de que su hijo mayor estaba allí, frente a ellos. ¿A qué esperas? ¡Hazlo! Le susurró una voz al oído. Mikkel caminó sin inmutarse al armario de su padre. Lo abrió y palpó en el fondo. Detrás de la ropa colgada, sus dedos acariciaron el frío metal de una escopeta de caza. La agarró y la sacó con cuidado. Luego volvió a introducir la mano palpando a oscuras. Al fin notó el tacto de una caja de cartón. La extrajo y sin prisa, pero sin un atisbo de duda, la desprecintó y sacó 4 cartuchos. Los introdujo en el arma como quien prepara los utensilios de cocina para ponerse a preparar la cena en breve, con una total indiferencia. Y sin pensar en nada más, se llevó la culata al hombro, apuntó y actuó mecánicamente. Un estruendo y un fogonazo iluminaron la habitación, partiendo el escudo de ambiente cotidiano que había en la estancia. El olor a pólvora pronto se unió al de carne quemada y vísceras, y la silueta al lado de la que acababa de sufrir el impacto se levantó con un sobresalto, solo para escuchar cómo bombeaban una escopeta, y otro estallido iluminaba de nuevo la estancia, haciendo que cayese desplomada sin entender qué estaba pasando. Continúa. Volvió a susurrarle la voz a Mikkel. Mikkel salió al pasillo de la casa. Su hermano más pequeño estaba en la puerta de su habitación, aún confundido. Sin mostrar ninguna emoción, lo encañonó, y otro fogonazo iluminó el pasillo. Pasó sin mirarlo por encima de él y entró a la habitación. Solo faltaba el mediano. El armario. El armario. Oyó en su oreja. Sin pestañear, sin dudar exacto del armario, abrió fuego, y se escuchó una expiración ahogada. Mikkel dejó caer el arma. Como si sus pies pesaran de repente 50 kilos, se arrastró por el pasillo hacia las escaleras. Las bajó de una manera rítmica y pesada, acompasando su ritmo al del reloj que en el salón de abajo seguía su constante tic-tac, sin importarle demasiado la atrocidad que había sucedido arriba. Siempre andando como en un mal sueño, se acercó a la puerta que daba a la calle y la cruzó con desidia. Una vez fuera, sintió que el aire era menos espeso, y con horror, sin estar seguro de lo que era verdad y no, sin distinguir del todo el sueño de la vigilia, por fin empezó a correr desesperado, sin saber si buscaba respuestas o ayuda.
Mary y Oscar se abrazaron ante la visión de su nuevo hogar. Estaban que no cabían en sí de gozo. Por fin tenían esa casita en el campo que siempre soñaron. La casa en sí era una vivienda de estilo colonial que habían obtenido a precio de ganga. Sus hijos pequeños, Charlotte y Thomas, de 9 y 5 años respectivamente, miraban su nueva casa con los ojos como platos. Teddy, el perro de la familia, aún en el coche, ladraba reclamando ser liberado de su encierro. Para los niños era la primera vez frente a la construcción. Mary y Oscar ya habían visto la casa en diversas ocasiones, mientras negociaban para comprarla con el vendedor de la inmobiliaria. Señor bajito y regordete, que a pesar de tener esa amabilidad impostada del que quiere venderte algo, demostró bastante debilidad al notarse de su incluso excesivo interés por vender la casa. Oscar lo utilizó como un depredador y consiguieron rebajar del precio varios miles de dólares. Teddy protestó por seguir encerrado en el coche y Mary fue a abrirle. Bienvenido a tu hogar, tontín. Todos adentro. ¿Es que no queréis conocer vuestro nuevo hogar? La familia entró en la casa con una mezcla de tímido entusiasmo y de cierto respeto por estar en un entorno nuevo. Cuando llegó el turno a Teddy, entró despacio. Olisqueaba el aire con cuidado y de repente comenzó a gruñir y a quejarse. Oscar le regañó, y aunque era evidente que Teddy no estaba muy cómodo, cerraron la puerta que daba a la calle, y Oscar se centró en sus hijos. Mientras instalaban en el piso de arriba, seguían escuchando nerviosos ladridos y algún gruñido aislado. Había sido una jornada agotadora para todos. Los niños habían estado jugando mientras los padres deshacían maletas, ordenaban cosas y trataban de transformar la casa en hogar. Teddy en ningún momento del día se había tranquilizado del todo, gruñendo y vagando por la casa como un alma en pena. Por fin se sentaron a la mesa de la cocina y Mary comenzó a preparar unos sándwiches. El ambiente era distendido, e incluso parte de ese sentimiento cauto había desaparecido. El pequeño Thomas había terminado ya su comida, y cuando Oscar estaba a punto de levantarse para coger los yogures, la calma desapareció, con un estruendoso ruido. En el salón había caído algo, y a juzgar por el ruido se había tenido que romper en 1000 pedazos. ¡Eddie! ¿Qué has hecho? Bramó Oscar visiblemente enfadado. Charlotte intervino. Papi, Teddy está aquí. Automáticamente, el aire se hizo más denso. Desde las entrañas hasta la cabeza, helándoles el corazón, comenzó a subir un sentimiento de indefensión, totalmente desproporcionado y difícil de explicar. El silencio que sucedió a la escena era tan denso que prácticamente se materializaba físicamente y estrangulaba a los presentes. Mary fue la primera en levantarse. La luz de la cocina era la que, filtrándose por la puerta, iluminaba la entrada y fugazmente el salón donde se había escuchado el ruido. Cuando la mujer fue a salir de la cocina, sintió un miedo muy sobrenatural, que no recordaba haber sentido, quizás, desde los 10 años, cuando era una pobre niña que creía en fantasmas. Ahora, como mujer adulta bastante escéptica, afrontaba con resignación cómo algo muy primitivo dentro de ella le indicaba que algo no iba bien. Cuando salió de la estancia iluminada y recorrió los escasos 2 metros que le separaban del interruptor de la entrada, sintió que el aire se apelmazaba. Era como si el ambiente de repente estuviese mucho más cargado. Pulsó el botón y se hizo la luz, y por algún motivo irracional que no era capaz de explicar, encendió la del salón sin entrar, alargando la mano desde fuera, palpando hasta que lo logró. A esas alturas Oscar ya la había alcanzado y ambos entraron al salón. Uno de los jarrones de la estantería de Pladur estaba en el suelo hecho 1000 pedazos. Sin saber muy bien la explicación, ambos adultos sintieron un escalofrío totalmente invasivo recorrerles la espalda, casi como a cámara lenta, desde la zona lumbar hasta la nuca, congelando cada una de sus vértebras. El resto de la noche estuvo marcada por una férrea voluntad de volver a la normalidad que no conseguía cuajar del todo. Los niños decidieron dormir juntos en la misma habitación, la más cercana a los padres. Y éstos, ya en la cama, miraban con los ojos como platos al techo, hasta que el sueño fue más fuerte y les venció. Joder, ¿qué demonios es eso? Oscar se despertó con el corazón desbocado y se quedó sentado en la cama
con una presión creciente en el pecho y en la sien. La casa estaba a oscuras, a excepción de una luz muy cálida que habían dejado en el baño del pasillo, para que los niños estuviesen más tranquilos. Mary, por su parte, notaba que el pulso se aceleraba, pero no articuló palabra. El ruido parecía provenir de la planta baja. Allí había un viejo reloj de pared. Lo que no le entraba en la cabeza es que sonase esa hora. Eran las 3:15 de la mañana. Se escuchó el llanto de los niños en la habitación de al lado. Ambos se levantaron. Mary se dirigió a la habitación de ellos. Oscar se acercó a la escalera. La densidad de la oscuridad de la planta baja parecía un monstruo que amenazaba silenciosamente. Tragó saliva, con pocas ganas de bajar, pero finalmente, cuando alargó la mano para dar al interruptor e iluminar la escalera, el reloj se detuvo. Toda la casa se hubiera sumido en el silencio si no hubiera sido por el rítmico tic-tac que sonaba como si estuviera reproducido a través de unos altavoces. Sin poder disimular su alivio, exclamó: Bueno, pues ya está, no hace falta. Si vuelve a sonar, bajaré. ¿Quién lo habrá programado a esta hora? Preguntó Mary, como intentando transmitir una sensación potente de normalidad. Se cruzaron de hombros y fueron a dormir. Los dos niños, con el susto en el cuerpo, fueron a la cama de sus padres, con la promesa de que la noche siguiente volverían a su habitación. El sol aleja los horrores, o eso dicen los escritores. Cuando la luz del sol baña con su resplandor un escenario, parece que las sombras se ocultan bajo los muebles. Y lo que en la noche parecía un camino a la locura sin billete de vuelta, al amparo del astro más cercano todo se relativiza. Sin duda, las emociones, el cambio de vivienda, el nerviosismo y el estrés les habían jugado una mala pasada. Bajaron todos a desayunar con un humor renovado. A pesar de que el día presentaba grandes retos, sería el primer día que Oscar llevaría a los niños al colegio desde su nuevo hogar. Que sus problemas fueran tan cotidianos parecía hasta una armadura contra la paranoia de la noche. La única referencia a todo lo acontecido en las sombras fue Mary, diciendo en tono pasajero: Ese reloj tenemos que revisarlo hoy. Cuando Oscar volvió del trabajo, aún eran las 5 de la tarde. Pasó por el salón y sintió como si alguien le observara desde el lado del reloj. Pero suspiró y se sacudió de la cabeza, como quitándose la idea de encima. Esa tarde siguieron deshaciendo paquetes de la mudanza y guardando cajas. Oscar introdujo en el armario de la habitación de matrimonios una pequeña cajita fuerte que custodiaba una pistola. Una vez guardó el arma se quedó confuso, como pensándose si lo había hecho bien. Un presentimiento o un susurro parecía quererle decir que no dejara la pistola tan inaccesible. Volvió a abrir el armario, la sacó de la caja y se quedó mirando la 9 milímetros un tiempo. Finalmente, se dio la vuelta y la guardó en el segundo cajón de la mesita, justo debajo de los calcetines. En ese instante oyó la puerta. Llegaba Mary con los niños. El olor a pollo al horno inundaba la cocina. Los últimos rayos de sol se habían ocultado hace un rato y los niños contaban cómo les había ido en el colegio. Todos cenaban hasta que un ladrido de Teddy los sobresaltó. El perro se precipitó dentro de la cocina como si huyese de algo, y las sombras de la casa parecían agrandarse. La rítmica respiración de Teddy y el tic-tac del reloj parecían la cuenta atrás de algo que iba a ocurrir en cualquier momento. En una décima de segundo, en la que entre jadeo y jadeo y el avanzar del reloj se hacía silencio, el tiempo pareció expandirse. Y dio la impresión de que ese silencio fue más largo. 10 segundos, 15 segundos, 20... Era todo una percepción, era imposible que Teddy estuviera tanto tiempo sin jadear o el reloj sin moverse. Una puerta retumbó como una bomba en el piso de arriba, erizando los pelos de los 4 miembros de la familia y provocando que Teddy rompiese a ladrar como un loco. Niños, os dije que no dejaréis ventanas abiertas, que hay mucha corriente. Explotó Mary de forma desproporcionada. Los niños no articularon palabra, y poco a poco todo pareció volver a la normalidad. Cariño, ve a cerrar las ventanas, dijo la mujer a su esposo. Este protestó con la mirada, pero ante la visión de la familia aterrada, y queriendo dar sensación de seguridad y normalidad, sin decir esta boca es mía, se levantó y se dirigió a la escalera. Caminaba con una cautela totalmente injustificada.
Al fin y al cabo estaba en su propia casa, ¿no? Y si así era, ¿por qué constantemente sentía que le observaban y que alguien escrutaba hasta el último de sus movimientos? Tras encender la luz, subió la escalera con sigilo, como si hubiera alguien arriba a quien no conveniera molestar. Vio la puerta de lo que sería el despacho cerrada, y cuando terminó de subir la escalera, al pasar frente a la puerta abierta del baño, un respingo le sacudió completamente de arriba abajo. Ambos pies se congelaron sobre el suelo. Con el rabillo del ojo en el espejo del baño había visto una figura parada mirándole. Aún podía verla de hecho con la visión periférica, y el aire abandonó sus pulmones para no querer volver a entrar. Luchando contra esa sensación de asfixia y agobio, reunió el coraje para girar la cabeza y mirar al espejo directamente. No vio nada. Tampoco había nada que pudiera haberle hecho confundirse en el sobresalto. Sin querer alargar la locura, pasó de largo y abrió la puerta del despacho. La ventana efectivamente estaba abierta, pero ¿quién la había dejado así? Juraría que nadie había estado en el despacho ese día. ¿O sí? Se encogió de hombros. Cerró la ventana y revisó que no hubiera más ventanas abiertas. Involuntariamente, o quizás siendo plenamente consciente, evitó mirar todos los espejos por los que pasó delante, volviendo la cara con franqueza para que ni siquiera la visión periférica pudiese ver nada. Esa noche se acostaron con algo más de tranquilidad que el día anterior, aunque Óscar no se quitaba del todo de la cabeza lo ocurrido en el espejo. Sin embargo, relativamente temprano, tumbado boca arriba en la cama junto a Mary, se le apagaron las luces. Óscar despertó de madrugada. Miró el reloj digital de la mesilla de noche, las 3:07. Se dio la vuelta incómodo en la cama y volvió a cerrar los ojos. Pero muy pronto se dio cuenta de que para poder seguir durmiendo tendría que ir al baño. Se levantó y su piel hizo contacto con el frío suelo de madera. Tanteó y se puso las zapatillas. Sin poderlo evitar, recordó el incidente del espejo y un escalofrío recorrió su espalda. Hizo un verdadero esfuerzo para no mirar en ningún momento el espejo y hasta al lavarse las manos cerró los ojos como si fuera un niño pequeño. Una vez terminó, volvió a entrar en la habitación y a la vez que oía la respiración acompasada de su mujer, también escuchó un pequeño murmullo en la habitación de sus hijos. La atmósfera opresiva volvió a manifestarse, pero con temor a lo que pudiera estar pasando obligó a sus pies a andar pesadamente. Ya en la puerta vio a su hija arrodillada frente a la ventana y teniendo entre cuchicheos una conversación con algo que no era capaz de ver. Se acercó conteniendo la respiración y comprobó que la niña estaba sonámbula. Con dulzura, pero sin dejar de sentir una profunda incomodidad, la acompañó a la cama. Antes de volver a su habitación no pudo evitar dirigir una última mirada furtiva a la ventana, y por unas milésimas de segundo le pareció ver unos ojos rojos mirando al interior. Fue menos de lo que dura un parpadeo, una fracción de segundo, después no parecía ver nada. Cuando se acostó tardó en poder recuperar el sueño. Los 4 días que siguieron fue un constante camino hacia la discordia. Óscar cada día estaba más enfadado con Teddy y le gritaba con frecuencia, responsabilizándolo de la cantidad de objetos que de forma inexplicable se caían y rompían o aparecían en lugares de lo más inverosímiles. Era imposible que Teddy estuviera detrás de la mayoría de sucesos, pero parecía que en la carrera para racionalizar lo que estaba pasando, cada una de las 4 personas estaban adaptando los hechos a versiones más o menos creíbles que, al no encajar, eran fuente de mal humor y frustración. Incluso Mary entró en una especie de bucle de obcecación buscando el cadáver de una rata por todos los rincones, puesto que los últimos días, sin aparente explicación y sin aviso, un olor a carne podrida invadía a ratos las estancias para desaparecer tan rápido como había aparecido. Esa noche, Mary y Óscar habían discutido algo más fuerte de lo normal. Cada vez estaban de peor humor y los intentos de explicar todos los sucesos raros que les ocurrían ya rozaban lo burdo. De madrugada, Óscar volvió a despertarse súbitamente. Miró el reloj. Las 3:07. El corazón le dio un vuelco, porque esta vez, en el silencio de la noche, no escuchó un susurro lejano, sino que directamente oyó la voz de su hija hablando. ¿Y dónde vives? El silencio era la única respuesta. Te debes de sentir muy, muy solo. ¿No tienes amigos? Más silencio.
Si quieres, yo puedo ser tu amiga. ¿Te gustaría entrar? Oscar no pudo más. Se levantó y fue a toda carrera a la habitación de sus hijos. Charlotte, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Dijo con la voz notablemente alterada y el miedo pintado en el rostro. ¡Papá! ¡Le has asustado! ¡No es justo! ¿Le he asustado? ¿Quién? Oscar estaba comenzando a sentir una irritación que nacía de la incomodidad que le provocaba el sentir miedo. Billy. Es Billy. Es mi cerdito. La niña lo dijo con ira reprimida, como quien cuenta algo obvio a alguien que no se entera de nada. Oscar, sin saber bien cómo, sintió un frío glacial que se apoderaba de su cuerpo. El reloj del salón comenzó a sonar. Papá, debo ir a dormir. Billy habrá ido a descansar. Dijo la niña, y sonriendo se metió en la cama y aparentemente se quedó dormida en segundos. El reloj comenzó a sonar cada vez más y más fuerte, pero ni Thomas ni Mary parecían escuchar nada. Una sombra subió a todo correr por las escaleras sobresaltando a Oscar. Era Teddy, con el miedo reflejado en su expresión de perro. Se chocó de bruces con Oscar y gruñía hacia la planta de abajo. Tranquilo, Teddy, tranquilo. ¿Qué hay ahí abajo? Se acercó con el corazón en un puño hacia la escalera, y justo cuando estaba tratando de reunir el valor para bajar, se oyó precisamente el gruñido de un cerdo. Y Oscar casi cae al suelo. Cuando se dio la vuelta para ir al dormitorio, hizo contacto visual con el espejo del baño y vio claramente a un joven sonriendo con una expresión malvada. Él y Teddy se precipitaron hacia la habitación, y entre sudores fríos y lágrimas susurraba sin descanso: Es mi imaginación. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tardó un buen rato en dormirse, pero finalmente cayó derrotado ante el sueño, mientras escuchaba a Teddy lloriquear a su lado, sin atreverse a echarlo de la habitación. A la mañana siguiente, como siempre, el sol trajo la cordura. Oscar se despertó aún con lágrimas en los ojos, y a pesar de la temperatura fría del mes de noviembre, la cama estaba empapada de sudor. Mary le preguntó qué había pasado, pero Oscar respondió que había tenido una noche de recurrentes pesadillas. Se vistieron y se asearon. Ese día Oscar llevaría a los niños al colegio y se iría al trabajo, y Mary se quedaría en casa. Le tocaba una jornada de descanso, tras unos días que tenía pendiente de coger de sus turnos de enfermera. Al poner el pie fuera de la habitación, Mary arrugó el entrecejo con extrañeza, pero Oscar se quedó totalmente pálido. Había unas manchas que salían de la habitación de los niños, y con cierto ritmo se dirigían a la escalera. Eran unas manchas ovoides, con forma de huevo partidas por la mitad, y una pequeña separación en la parte baja. Parecían huellas, pero estaban tan poco marcadas que Mary no conseguía hilar de qué podían ser. En el cerebro de Oscar, la negación intentaba darles alguna semejanza a las de un perro del tamaño de Teddy. Sin embargo, con horror le pareció ver cómo Charlotte sonreía al pasar por encima para bajar las escaleras con paso ligero, ágil y despreocupado. Tras los desayunos y las despedidas, Mary se quedó sola en casa. Adoraba a su familia, pero valoraba muchísimo esos momentos de tranquilidad y paz. Recogió los platos del desayuno y los fregó con cierta prisa. Una vez hubo acabado, sonrió pensando en que aprovecharía esa mañana para despejar la mente. Agarró la novela que estaba leyendo esos días y entró al salón. Al fondo, junto a un ventanal enorme, había un sillón bastante mullido, bañado por la luz solar. Un sitio perfecto para su recogimiento personal, con la iluminación perfecta para leer. Se dejó caer, sintiéndose casi por primera vez en un hogar. Abrió el libro y empezó a devorarlo con esa pasión lectora que había tenido desde niña. Entonces escuchó a Teddy ladrar en la cocina. Teddy, calla, ven. El animal apareció con las orejas gachas, pero Mary apenas se dio cuenta de ello. Siguió inmersa en la lectura con el animal a sus pies. Y entonces
Un estruendo resonó en la cocina. Se le quedaron los pelos de punta. Le ha sonado como si todos los platos hubiesen caído simultáneamente al suelo. El silencio se apoderó de la casa, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. Que seguía siempre su avance de forma inexorable. Se levantó. Se quedó parada y se volvió a sentar, colapsada por la situación sin saber cómo reaccionar. Finalmente, dándose cuenta de que tenía que averiguar qué había pasado, se volvió a levantar. Poco a poco, se acercó a la cocina como si estuviera en una zona de guerra. Al entrar, el escenario era tan confuso como desolador. Todos los platos de la casa estaban tirados en el suelo, rotos en 1000 pedazos. Ella comenzó a sentirse observada, y justo en ese momento se oyó como la vieja televisión del salón se encendía, como si hubiesen aporreado el botón. El olor fétido a carne podrida se coló por sus fosas nasales, a la vez que el ruido de estática le taladraba el cerebro. Teddy salió corriendo del salón y se puso a ladrar a la puerta exigiendo salir. Mary salió con él. Pasearon por el vecindario con el miedo dentro del cuerpo. Una sensación de paranoia se había adueñado ya de ella, y se sentía observada por todas las ventanas de los idílicos hogares. Finalmente, con el aire dándole en la cara, fue calmándose y pensando que tenía que limpiar el desastre para que cuando volvieran sus hijos no se asustaran aún más. Por primera vez se planteó marcharse de allí. Pero una puñalada de dolor se clavó en su sien recordando cómo había invertido en la entrada de la casa la mayor parte de sus ahorros. Cuando entró en la casa, la televisión estaba apagada, y no parecía que hubiera ocurrido nada. Solo al entrar a la cocina y ver el estropicio revivió un poco el terror sufrido. Cogió un saco de basura del jardín, la escoba y el recogedor, y se puso manos a la obra. Cuando terminó, seguía sin ánimos de estar en la casa, así que exclamó: ¿Qué, Teddy? ¿Nos damos otro paseo? Al pasar por delante de la escalera las volvió a ver. Las huellas, que antes eran apenas manchas deformes y se quedaban en mitad de la escalera, ahora llegaban hasta la entrada. Eran manchas de barro perfectamente definidas. Mary no sabía qué pensar. ¿Y qué podía significar eso? Pero lo que sí tenía claro es que en su casa había unas huellas enormes de cerdo. Andando de espaldas fue retrocediendo hasta la puerta de la calle, hasta que al pasar frente al espejo de la entrada vio que alguien la observaba. Como una sombra poco definida, pero que no podía tratarse más que de algún ser. Con el corazón en un puño y un portazo, abandonó la casa. La cena fue desagradable. El ánimo de la pareja empezaba a resquebrajarse. Sus miradas se decían mucho sin pronunciar una sola palabra. Ninguno había compartido claramente con el otro sus certezas de que algo raro estaba pasando. Pero a esas alturas tampoco hacía falta. Ambos lo sabían y estaban agotados. Terminaron de cenar y se acostaron pronto. Cuando los niños se durmieron, Oscar y Mary se abrazaron en la cama y sin hablar lo dijeron todo. Finalmente, cayeron dormidos. El aire se había vuelto más denso. El reloj marcaba las 3:07. Oscar se incorporó de la cama. Sus ojos abiertos no miraban a ningún sitio. Se movía con pesadez. Pero en realidad seguía profundamente dormido, moviéndose en sueños como había hecho su hija hacía unos días. Oscar. Susurró una voz que parecía hablar desde muy lejos. Oscar, estás dormido. Oscar, estás listo para lo que tienes que hacer. El tiempo parecía detenerse, y el silencio solo estaba interrumpido por un tic-tac del reloj. Ese viejo reloj de pared que había en el salón y que parecía ser capaz de abrirse paso por toda la casa e inundar los 3 pisos con ese gotear débil, pero constante e inexorable. Bajó de la cama, y su pie descalzo tocó el frío suelo sin inmutarse. La madera emitió un leve crujido. Parecía que en el silencio de la noche cualquier ruido podía ser escuchado a kilómetros a la redonda. Oscar se levantó.
La respiración de Mary le daba a toda la escena un aire de normalidad. Todo parecía tan cotidiano, menos el reloj. Ese reloj sonaba sobrenaturalmente fuerte. Su rodilla golpeó la mesilla de noche, donde descansaba su pistola. Pero no se despertó. Sus ojos vacíos se enfocaron en la mesilla. Casi podía sentirse una atracción entre el frío metal del arma y su mano. No obstante, se levantó y caminó hacia la habitación de sus hijos. Solo las respiraciones de la familia y el reloj sonaban esa noche. Se quedó de pie junto a la puerta. El rostro ausente que parecía comprobar si todo estaba dispuesto como debía estarlo. Con un andar pesado volvió a la habitación. Se plantó de nuevo frente a la mesilla y la voz susurraba: Cógela. Pon fin al sufrimiento. El reloj dio las 3:15 y Oscar se inclinó sobre la mesilla. Sin embargo, se apoyó en ella y se volvió a acostar en la cama, donde permaneció hasta el día siguiente. Se despertaron de mejor humor. Llevaban varias noches de estrés y haber podido descansar, aunque fuese una vez del tirón, parecía que les había devuelto el mundo real. Tras desayunar conversando animadamente, la casa se quedó vacía a excepción de Teddy. Hoy ha sido un buen día. Le dijo Oscar a Mary ya después de la cena en la habitación. Hoy ha sido un día normal. Le corrigió ella. ¿Ves que el estrés nos está jugando malas pasadas estos días? Preguntó él, quitando el tabú de lo que no querían hablar ninguno de los dos. No lo sé. ¿Todo parece tan real? Se miraron un rato y de repente, como si ambos hubieran pedido una tregua, siguieron hablando de temas livianos e intrascendentes. La calma se vio interrumpida cuando Teddy subió las escaleras trotando. Ella abrió la boca para decirle al perro que bajara a su sitio, pero él hizo un gesto y ella pensó que verdaderamente le daba cierta tranquilidad que el perro estuviese arriba con ellos. Sin embargo, la atmósfera de repente se volvió cargante. Se escuchó unos pasos de pezuña de cuadrúpedo correteando por la planta baja. El sentimiento fue coordinado. Ambos sintieron ese cosquilleo con aumento de la temperatura corporal que nace en el estómago y en décimas de segundo está en la cara, sintiéndose una sensación similar al de recibir una bofetada. Oscar, quiero irme de aquí. Él permaneció en silencio un instante. Parecía intentar calibrar el impacto económico de malvender esa casa y volver a empezar. Mary, mañana con más calma lo vemos. El ruido se volvió a manifestar, esta vez dejando claro que no era su gestión. Ambos se miraron sobrecogidos. No podían estar imaginando lo mismo. Mañana nos vamos, sentenció Oscar. Se metieron en la cama, incómodos, esta vez escuchando unos pasos pesados en el altillo. Se abrazaron muy fuerte y se miraban fuera de sí hasta que de repente cayeron agotados. Charlotte se movía intranquila en la cama. La niña se despertó con unos golpecitos en el vidrio. Amiga, ¿me abres? La voz no venía de fuera, sino más bien de su propia cabeza. Charlotte sonrió. Antes de poder tocar la ventana, con el mero gesto y deseo de hacerlo, el enorme cerdo se materializó en la habitación. A cada paso dejaba una huella imposible. Manchaba demasiado, marcaba demasiado. No podía tener tanto barro en las patas hasta que... Esta vez no era barro. Parecía sangre coagulada. ¿Qué necesitas, Billy? Tengo sed. La niña se levantó y buscó entre sus muñecos hasta encontrar el váter de juguete de uno de sus bebés. Era aquí, Billy. La niña caminó por el pasillo hasta el cuarto de baño. Ya no era capaz de ver a Billy, pero oía sus pasos como si correteara alegremente por toda la casa. Con cada paso dejaba una de esas huellas rojas.
cuando pasó por la puerta de la habitación de sus padres. El reloj digital de la mesilla marcaba las 3:10. Justo antes de entrar al baño la luz parpadeó y finalmente se apagó. Pero a ella no pareció afectarle y entró a oscuras. Acercó el recipiente improvisado al grifo y lo abrió. De él manó un líquido que olía bastante fuerte. Todo pasó de golpe. La luz se encendió. Durante un instante iluminó una sombra que sonreía detrás de Charlotte, pero que solo se veía en el reflejo del espejo. Conforme desapareció, la niña vio con horror que lo que estaba expulsando el grifo era una sangre espesa rojo carmesí. Intentó gritar, pero el chillido se le atragantó en la garganta, dejando salir solo un hilo de voz. La sangre manchaba el váter de juguete, sus manos y salpicaba por el lavabo. De repente, el cerdo parecía reírse burlonamente y Charlotte consiguió lanzar un grito desgarrador. Thomas se puso a llorar de puro terror. Mary y Oscar se despertaron de golpe. Cuando los adultos entraron en el baño, la escena era dantesca. El grifo seguía vertiendo sangre. Charlotte gritaba asustada. Thomas lloraba en su habitación. Teddy comenzó a ladrar y los pasos seguían oyéndose por la casa como si tanto sufrimiento fuese muy divertido. Oscar agarró a Charlotte y Mary fue a por Thomas. Los cuatro junto con Teddy se precipitaron escaleras abajo, en una huida desacomplejada. La escalera parecía que se hacía más y más larga. Oscar dio un traspié y estuvo a punto de caer y arrastrar consigo a Charlotte, pero logró retomar la compostura. La planta baja les abrazaba de forma opresiva, pareciendo el lugar perfecto para que recibieran un ataque desde cualquier dirección. La cocina parecía proyectar sus sombras a través de la puerta abierta, y dentro se escuchaba líquido correr de los grifos que se habían abierto a medida que ellos pasaban. Apenas alcanzaron para agarrar las llaves del coche y salir de la casa, con la intención de nunca más volver. Montando al coche, Charlotte, con un último comentario, hizo que se les erizaran todos los pelos de la nuca. Billy me ha dicho que quiere estar siempre conmigo.